Este, Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar de la cultura maya. Los integrantes de mi equipo son Fragoso Cano André y Didier, Gaona Juárez Belinda Naí, Huitrón Bustamante Estefany Lisbeth, Guzmán Sánchez Josué Jair, Ramírez Martínez Fátima y Vázquez Castañeda Fernanda. Nuestro equipo se va a adentrar en el mundo de los mayas, una civilización que desde el primer momento nos llegó a cautivar por su enorme misterio y su avanzada ciencia e impresionante arquitectura. En esta exposición nuestro propósito es explorar a fondo la base geográfica e histórica que sustentó a este pueblo. Para entender esta base es crucial que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio. Los mayas se extendieron por una vasta región de Mesoamérica y su historia es un tapiz tejido entre numerosas ciudades-estado. Para que se hagan una idea de la magnitud y la antigüedad de su presencia, vamos a visualizar algunos de los centros más importantes pues, de este periodo. Tenemos como uno el Nacbé, que se ubicó en Guatemala, y también tenemos el mirador preclásico tardío que se convirtió en un metrópolis colosal. Cerca de ahí tenemos a Cibal, otra ciudad del preclásico, y La Manía en Belice. Estos sitios son solo un pequeño contexto de cómo los mayas se establecieron y prosperaron, centrados a las raíces de una civilización y transformarían la historia de Mesoamérica. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, La como... sociedad maya Ah, está claramente jerarquizada y organizada en distintos niveles, empezando por el gobernante supremo Alach Yunik, que era la máxima autoridad política y religiosa de cada ciudad o estado. Su poder era considerado de origen divino y tenía la responsabilidad de dirigir la guerra, la economía y los rituales. Después estaban los nobles, los familiares del gobernante, guerreros distinguidos y jefes administrativos. Estos controlaban las tierras, los tributos y tenían cargos muy importantes. También se dedicaban a la diplomacia y al comercio de alto nivel. Después de estos estaban los sacerdotes. Era una clase muy influyente, encargada de rituales, calendarios, astronomía y la escritura. Determinaban fechas para la siembra, las guerras y festividades. Después de los sacerdotes se encontraban los campesinos y artesanos, que era la mayoría de la población. Estos se dedicaban a producir alimentos, principalmente el maíz, y realizaban trabajos comunales. Después estaban los esclavos, generalmente eran prisioneros de guerra o personas endeudadas. Trabajaban en la construcción laborales, en la construcción, en trabajos laborales, domésticos o sacrificios. Y la su economía dependía mucho del maíz y la agricultura. El maíz era el alimento fundamental y el eje de su cosmovisión. Según los dioses, el maíz se creó por los hombres a partir de la masa. Otros cultivos muy importantes eran el frijol, la calabaza, el chile y ya antes mencionado el maíz. La sociedad maya estaba gobernada por una élite, gobernantes, nobles y sacerdotes, sostenida por el trabajo agrícola de campesinos y artesanos. Su economía giraba en torno al maíz,
complementando con otros cultivos y un comercio muy amplio. La milpa y otras técnicas agrícolas garantizaban la producción de alimentos, lo que permitió el desarrollo de grandes ciudades y una cultura avanzada. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Profe, ¿le puede regresar a la ubicación geográfica, por favor? Bueno, estos se establecieron en el sureste de México, más en Yucatán, Chiapas, etcétera, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El Salvador. Em, el periodo clásico fue su época de máximo esplendor y en esta época lograron su máximo desarrollo en lo político, económico, científico y artístico. Durante el clásico florecieron ciudades monumentales como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul. Estas ciudades destacaron por su impresionante arquitectura monumental, las pirámides y sus avances en escritura y conocimientos astronómicos. Ya le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Sí, es en las matemáticas. La invención del cero fue inventada por los mayas. Este estaba representado con una concha, lo que permitió realizar operaciones exactas y crear calendarios precisos. También usaban un sistema vigesimal en base al número 20 y podían contar grandes cantidades y registrar el paso del tiempo con exactitud. ¿Le puede cambiar a la que sigue, por favor? En el caso del calendario, habían dos calendarios, uno que era el Solkin, que era el calendario ritual de 260 días. Este se utilizaba para ceremonias religiosas y para marcar fechas sagradas. El Hub era el calendario solar de 365 días, que era usado para las actividades agrícolas y la organización del año. La que sigue, por favor. En, en la escritura. Bueno, en la precisión al combinar el solquín y el hab, estos se formaban como la rueda de calendárica que representaba un ciclo de 52 años. Y gracias a esta combinación, los mayas lograban una gran precisión astronómica y un conocimiento avanzado. Para pasar a la escritura y la astronomía, podemos saber que los calendarios se basaban en la organización del cielo y ese conocimiento había que registrarlo. Les cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, ahora para la escritura podemos hablar de que los mayas desarrollaron un sistema de escritura más avanzado de toda América, ya que estos no solo eran dibujos, sino que eran un sistema complejo que combinaba símbolos para palabras que se llamaban logogramas y símbolos para sonidos que se llamaban sílabas. Ellos usaron esta escritura única para registrar todo, tanto la historia de sus gobernantes como las genealogías, las guerras y sus cálculos astronómicos. El registro de los códices en gran parte fue plasmado en esto, que eran unos libros hechos de papel amate, el cual es un papel hecho de corteza de árbol, y los códices contenían sus predicciones, sus mitos y sus datos astronómicos. Este, la mayoría de estos códices fueron destruidos, por lo que actualmente solo quedan 4 ejemplares y su venta es muy valiosísima, ya que puedes, puede ser una ventana a su mente. Ahora, para la astronomía, los mayas eran observantes del cosmos. Los mayas no solo leían la historia, sino que también leían el cielo. Eran observantes del cosmos con un conocimiento muy profundo y sus objetivos de estudio principales era el Sol y la Luna, esenciales para, como lo dijo mi compañera, sus calendarios, pero tenían una como más obsesión que era Venus, ya que ella se le relacionaba con
con el dios de la guerra Kukulcán. Mm. Con esto también asociaron a la guerra. Los mayas calcularon su ciclo sinódico con una precisión de 584 días. Su cálculo fue tan exacto que apenas se equivocaron por 2 horas en todo el ciclo. Ellos usaban estas predicciones de Venus para decidir los momentos ideales para ir a la guerra o para hacer ceremonias religiosas. Para que se lograra esta precisión necesitaban de herramientas. Sus observatorios eran estructuras diseñadas específicamente para el seguimiento de los astros. Uno de los mejores ejemplos es el caracol en Chichen Itza, que funciona como una torre de observación alineada con los movimientos clave de Venus. Em, la región y esta visión del cosmos dominaba la vida maya, y esto lo manifestaron en sus arquitecturas monumentales. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero. Ya, yo voy a hablar sobre la religión de los mayas. Su religión era politeísta, es decir, que se adoraban varios dioses a la vez, pero se reconocen dos principalmente, que es el dios Chak, que es el dios de la lluvia, y es Itzamna, del dios del cielo, y que protegía las creencias y las ciencias y la escritura. Eh, Tenían un ritual clave que es conocido como el juego de la pelota o en su idioma como pits, que este es un juego donde representa la lucha entre el cielo y el inframundo. ¿Me puede pasar? Ya. Sobre la arquitectura, tenían pirámides escalonadas, que eran las escaleras que iban hacia un templo en la cima. También tenían ciudades, urbanismo planificado, que son ciudades con grandes centros ceremoniales y rodeados de asentamientos. La función de las pirámides es que eran centros de ceremonias religiosos y símbolos de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Y sobre su ingeniería, la planificación de las ciudades incluía el manejo de paisajes para fines agrícolas y gestión del agua. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, a mí me toca el colapso y el legado actual. El colapso se llama, el colapso maya se refiere al abandono súbito de la gran ciudad de la Tierra Baja del Sur, como Tikal o Capán, alrededor del siglo, eh, marcado al final periodo clásico. No fue un colapso siempre, sino que el proceso multifactorial. Las principales teorías son sequía prolongada, cambios climáticos severos que causaban escasez de agua, guerras internas, conflictos constantes entre las ciudades, estados por recursos, sobreexplotación de recursos. La cultura no, perdón, la cultura no desapareció, es la cultura clara del mito popular. La civilización maya no desapareció. El colapso fue como una élite política, los centros urbanos del sur. La población simplemente se dispersó y se movió hacia el norte, como en la península de Yucatán o la tierra de altas de la ciudad de Chichen Itza, perdón. Mayas florecían en las periódicas posclásicos, legados y presencia actual. Em, no, sería eso. Con esto podemos concluir que los mayas no solo son historia, sino que son una cultura viva que a pesar de todo lo que han pasado mantienen un legado y siguen enriqueciendo al mundo. Muchas gracias.